Soluciones numéricas para problemas de valores de contorno unidimensionales. Realizado por Estefanía González. Bueno, empecemos con el método de diferencias finitas para la aproximación de problemas de contorno unidimensionales. El método de diferencias finitas nos permite resolver una ecuación diferencial parcial utilizando derivada numérica para obtener ecuaciones algebraicas a partir de la ecuación diferencial y resolver de forma directa. Para ello, primero veamos cómo funciona el método de diferencias finitas. Tenemos en el caso de la derivada de primer orden. Entonces, cuando vemos la solución de problemas que tienen que ver con ecuaciones diferenciales por un método llamado, en este caso, diferencias finitas, cuando tenemos una ecuación diferencial cualquiera, en este caso vamos a poner un ejemplo, como es de y sobre dx igual a y. Esta ecuación es muy sencilla de resolverla, ya que nosotros podemos simplemente separarla en sus variables y a su vez integrar y podemos obtener una solución. En el caso de esta ecuación va a ser logaritmo de y igual a x más C1, que vendría a ser la constante, lo cual expresándolo de esta manera nos llega a dar que y es igual a C2 a la x. Entonces, esta llegaría a ser la solución a esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, si tomamos como solución esta y la derivamos, vemos que la derivada es exactamente lo mismo, es decir, la derivada de e a la x es e a la x, entonces cumple la condición que nos daba al inicio. Ahora, podríamos agregar algo que se llama condición de frontera, y que podría decir que esta ecuación está sujeta, por ejemplo, a x1 y a x igual a 1 y y igual a 5. Entonces esta condición se llama de frontera, pues es un valor en un extremo, y esto lo podemos aplicar a la solución que estamos proponiendo y nos daría esta otra ecuación de aquí. Entonces la solución del problema con su condición de frontera llegaría a ser y igual a 5 sobre por e a la x. Entonces, esta función es la que resuelve esa ecuación diferencial. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es un método numérico aproximado para resolverla también. Pero para ello debemos hacer algunas consideraciones en que tiene que ver con el dominio sobre el que ésta trabaja, el orden de la ecuación diferencial y sus características. Entonces, ahora, si nosotros dejamos de lado esta solución analítica y observamos bien el ejemplo planteado, es decir, ya tenemos el fundamento de dónde viene, entonces ahora nos vamos a fijar de que, bueno, aquí en x igual a 1 podríamos haber puesto cualquier condición. Eso ya dependerá del problema. Entonces, si nosotros decimos que x es igual a 1, entonces diríamos que este va a ser nuestro primer valor de x. Ahora vamos a tener que proponer un dominio para que tengamos un intervalo sobre el cual podamos hacer aproximaciones de la solución. Estas aproximaciones van a ser que x1 le va a corresponder un valor específico y1. Y así sucesivamente para xy, su valor y así, etc. Hasta llegar a la última, de tal manera que el dominio, por ejemplo, en este caso, si nosotros propusiéramos que vaya de 1 a 3, entonces la subdivisión que vamos a hacer de este intervalo para encontrar los valores aproximados de la solución que vamos a comparar con la analítica vendría a ser esta h de aquí, que van a ser subdivisiones de la misma longitud. Entonces, ojo, si estas subdivisiones son iguales, tendremos en nuestro caso, por ejemplo, tendríamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 5 subdivisiones. Por lo que el valor de h, que es el que me va a decir qué tan fino es el tamaño de la división, se obtendría de la siguiente forma, con esta ecuación de aquí. Y en nuestro caso particular tendríamos que h va a ser 0.2. ¿Y esto qué nos dice? Que h es lo que nos describe qué tan fino es la subdivisión que voy a proponer. Entonces vamos a tener en cuenta que debemos partir de un valor de frontera. Este ya conocemos y este lo estamos proponiendo. Entonces este 0.2 que decíamos nos dice que cada 0.2 a partir de 1 voy a cubrir hasta completar todo esto hasta 3. Y ahora las incógnitas que vendría a ser y1, y más 1, y n,
tendría que determinarlas mediante algún método numérico, que ese es el objetivo de las diferencias finitas, pues esos en los cuales son los valores en los cuales las ordenadas, o sea, y1, y2, y3, etcétera. Entonces, para hacer esto necesitamos reflexionar también un poco sobre lo que es la derivada. Entonces, en este caso nosotros sabemos muy bien que la derivada se puede expresar de la siguiente manera, pero en este caso solamente lo vamos a aprovechar como de manera numérica nada más. Entonces, aproximando, viendo que tenemos la pendiente entre dos puntos, podemos llegar a la ecuación de la derivada, que está expresada de esta forma, y esta, relacionándole con la ecuación que dimos al inicio, tendríamos esta otra expresión de aquí, en donde vamos a despejar la y más 1, es decir, que el valor de la y va a depender del valor anterior y más 1. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en este esquema de diferencias finitas se llama de diferencias finitas porque estamos tomando un intervalo que no tiende a cero. Es decir, estamos haciendo una aproximación del límite, no estamos haciendo el límite en sí. Y esto nos daría como resultado que si tenemos ya la y correspondiente a la xy, entonces así vamos a obtener el resto de valores, y2, y3, etc. Entonces, si nosotros hacemos eso, por ejemplo, en el caso que habíamos visto anteriormente, nosotros propusimos que el n sea igual a 11. Entonces, en este caso, nosotros llegaríamos a tener y11 igual a 5 por 0.2 más 1. A la 10, como vemos, depende del valor anterior, es decir, este y11 va a depender del y10, etc. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí son los valores de y que resuelven la ecuación diferencial, y esto podríamos compararlo con la ecuación exacta, lo que nos daría una correlación, una cierta correlación, pero esta correlación va a ser mayor si pusiéramos muchos más puntos, ¿no? Esta solución de estas ecuaciones se verá más adelante, ¿no? Un poco más profundo. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en segundas derivadas, vamos a procurar involucrar más puntos para lograr aproximaciones, y por lo tanto hablaremos de diferencias de segundo orden para segundas derivadas. Entonces, si nosotros de toda la muestra de puntos que integran la solución tomamos solo estos tres de aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos el punto x17, a la cual le corresponde su y17, el punto que seguiría sería x18, que le va a corresponder su y18, y al anterior sería y16, x16 con su respectivo x16, y16, separados a la misma distancia h, como vemos aquí. Entonces, la segunda derivada tendría que ser una aproximación de la derivada de la derivada. Entonces, tomando como referente un valor de la derivada, es decir, el valor anterior de la derivada, y dividiendo todo esto entre la separación que corresponde a ambos modelos de derivada, que sería h, entonces en el primer caso tendríamos esto de aquí, esta ecuación. Y esto lo podríamos expresar de esta siguiente manera. Entonces, esto sería un esquema para la segunda derivada. Ahora, si la ecuación diferencial que pretenderíamos resolver, por ejemplo, es esta ecuación de aquí, entonces necesitaríamos asimismo valores iniciales. En este caso tendríamos que x es igual a, y es igual a alfa, x es igual a b y y es igual a beta. Entonces, así podríamos reformular este problema en términos de diferencias finitas como sigue. Entonces, escribiríamos la aproximación de la segunda derivada de esta manera. Entonces, aquí sería A por Y, pero ponemos esto acá ya que estamos trabajando con la muestra de puntos y no con la función analítica. Entonces, podríamos expresarla de esa manera. Entonces, analizando esa ecuación y despejándola, podríamos ir obteniendo valores. Por ejemplo, si nosotros ponemos el límite de n igual a 6, podríamos proponer K2, K3, K4, K5, etcétera, hasta llegar al Y6, que en este caso es beta, por lo cual aquí reemplazamos. Y en el primer caso también aquí llegaría a ser Y1, que viene a ser alfa. Entonces, nosotros obtenemos ya y vamos viendo que tenemos una secuencia. Es decir, si nosotros vamos incrementando y eso. Entonces, tenemos aquí un sistema muy importante para nosotros de diferencias finitas porque son incógnitas. Y1, Y2, Y3, Y4. Es decir, nosotros tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas y habría que resolver este sistema de ecuaciones y con ello obtendríamos la primera aproximación de la solución. Entonces, esto ya vamos a ver a continuación. Ahora, también necesitamos conocer un poco más sobre la ecuación de conducción de
de calor unidimensional. Entonces, si nosotros partimos de la ecuación de Laplace y de manera similar a la deducción de dicha ecuación, también podemos utilizar la conservación del calor y obtener un elemento diferencial de calor. Este balance también considera la cantidad de valor que se almacena en un elemento en un periodo delta T. Entonces, este balance tiene la forma de entradas menos salidas es igual a acumulación. Entonces, aquí vamos a observar un flujo de calor multiplicado por estos diferenciales de Y, delta Z, delta T, menos un flujo de calor en una posición siguiente, delta X, multiplicado por las diferencias, los diferenciales delta Y, delta Z, delta T, que va a ser igual a un volumen diferencial por ρ, que es la densidad del material, y C, que es la capacidad calorífica del material, y delta T, que es la temperatura. Y si nosotros dividimos todo esto entre un volumen del elemento, como se observa aquí, se obtiene esta ecuación. Y si nosotros tomamos el límite a esta ecuación cuando delta x tiende a 0 y delta t tiende a 0, nos va a quedar esta ecuación. Ahora, hay que tener en cuenta que los supuestos o las limitaciones de los métodos que vienen a continuación son la barra larga, alargada, delgada, aislada, en todos los puntos, excepto en los extremos. Ahora, si nosotros resolvemos esta ecuación, la relacionamos con la ecuación de la ley de Fourier de la conducción de calor, obtenemos la ecuación que se muestra justo aquí, que sería la ecuación de conducción de calor. Ahora pasemos a ver la solución de la ecuación de calor mediante diferencias finitas. Esto lo vamos a resolver mediante un algoritmo en Python, pero para ello lo que vamos a considerar como primera instancia es que cómo vamos a representar las derivadas a través de diferencias finitas. Esto ya lo vimos anteriormente, pero ahora lo vamos a ver mucho más claro. Entonces, si nosotros tenemos una función cualquiera f de x y queremos aproximar a la derivada, que no es más que mantenernos en un punto, trazar una línea recta, una línea tangente a la curva en ese valor de x que seleccionamos, medimos el ángulo que se forma con el eje horizontal. Entonces, la tangente trigonométrica de ese ángulo es la derivada. Ahora, muchas de las veces nosotros no tenemos una función establecida con su fórmula como tal y solo tenemos puntos que lo describen. Entonces podríamos hacer algunas aproximaciones para la derivada. Por ejemplo, si tenemos un x1, un x2, un x1 en donde existe la función, un x2, un x3, y a cada una le va a corresponder su respectiva y1, y2 y y3. Entonces, las y les van a corresponder a cada x. Entonces decimos que si no tengo una gráfica, pero quiero saber la derivada, ¿cómo podemos hacer? Se podría aproximar mediante la pendiente de la recta, que si tenemos dos puntos la podríamos realizar. Entonces, en este caso, podríamos expresar la derivada de la siguiente manera, en donde sería y2, esta parte de aquí, menos y1 sobre h. Y esta vendría a ser una ecuación para encontrar la derivada. Ahora, si nosotros generalizamos lo que estábamos diciendo, en este caso tomamos ahora y3, esta parte de acá, obtendríamos esta ecuación de aquí, pero ya generalizando tendríamos y menos y más 1 menos y menos 1 sobre 2h. Esto ya porque estamos tomando estos dos valores de aquí, este y este de acá, y este que va a quedar en medio. Ok. Entonces, si nosotros tomamos dos puntos dejando uno intermedio, la ecuación de la derivada vendría expresada de esta manera. Esta va a ser una aproximación centrada de diferencias finitas. Ahora, ya tenemos una primera aproximación a la derivada, pero también podríamos representarle de las dos siguientes maneras, esta de aquí y esta de acá, que solamente sería tomando ya sea estos dos puntos de aquí o asimismo estos dos puntos de acá. Entonces cualquiera de estas tres se podrían utilizar y en nuestro caso vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Ahora nosotros necesitamos encontrar la expresión de la derivada de la segunda derivada. Entonces esta sería la derivada de la derivada, como decíamos y ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces ya simplemente tenemos aquí la ecuación de la segunda derivada y estas son las ecuaciones que se van a utilizar para solucionar la ecuación de calor. Ok, entonces
Si vamos a la ecuación diferencial parcial del calor en una dimensión, se tiene esta ecuación y queremos darle una aproximación. Entonces, para ello vamos a tener que imaginar un problema unidimensional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una varilla y la divido en una serie de puntos separados a una misma distancia, x1, x2, x3 hasta xn, entonces, por ejemplo, nosotros vemos que cada uno de estos puntos va a tener su propia temperatura. Esto va a ser dinámico, es decir, que si nosotros tenemos una varilla a temperatura fija y a la izquierda de esta ponemos hielo, y a la derecha ponemos agua hirviendo. Entonces, si estaba inicialmente en T igual a 0, todas las partículas se van a ir enterando de que hay calor en la derecha y van a ir incrementando su temperatura conforme el material lo permita. Y eso es lo que describe la propiedad de difusividad que está aquí. Esa facilidad de dispersión del perfil de temperatura. Entonces, para el tiempo inicial voy a tener un perfil, pero en otro tiempo voy a tener otro perfil y así sucesivamente. Es decir, que nosotros tenemos una temperatura 1, una temperatura 2, una temperatura 3, una temperatura I-1, una temperatura I, una temperatura I+1 y una temperatura Tn, pero en el instante 1, el tiempo 1. Asimismo, en otro instante de tiempo, en un tiempo T2, vamos a tener asimismo las temperaturas. Y de una manera más general tendríamos la temperatura 1 en el instante K, la temperatura 2 en el instante K, y asimismo en otro instante tendríamos la temperatura 1 en el instante K+1 y así sucesivamente. Para ello nosotros aquí hemos expresado esta T de aquí con un superíndice que nos indica el instante y el subíndice que nos indica la posición del nodo. ¿Ok? Ahora con esto y con las ecuaciones de las derivadas, podemos reemplazar con las expresiones que obtuvimos anteriormente, es decir, esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá, vamos a reemplazar en esta ecuación del calor, y vamos a obtener esta expresión de aquí, en la cual nosotros ya conocemos esta temperatura acá, la temperatura acá ya la conocemos, la única que no conocemos es la temperatura K+1. Entonces, esta es la que vamos a despejar para poder hallarla, como se ve aquí. Entonces, la temperatura en un instante posterior va a ser igual a la temperatura en el mismo nodo en el momento anterior más este factor de aquí. Entonces, el valor de esta ecuación nos va a permitir es que si yo tengo en un momento inicial y yo sé cómo está la temperatura en ese tiempo inicial, con la ecuación puedo calcular cómo está la distribución de temperaturas en el momento que sigue. Ok, para ello tenemos algunos métodos. En este caso, yo voy a utilizar un esquema explícito y este es en el esquema explícito las derivadas con la posición se calculan utilizando el tiempo t y se despeja el tiempo posterior que sería en un tiempo t más delta t. Entonces la ecuación resultante debe tener la forma de lineal con todos los coeficientes positiva, por lo que existe una restricción llamado criterio de estabilidad. Ahora, aquí vemos una serie de ecuaciones. Este es un ejemplo puntual que voy a utilizar para poder realizar el algoritmo en Python. Entonces, aquí lo que se ve es el problema en donde vamos a primero a cortar el dominio en n nodos. En este caso, vamos a tener 5 nodos y vamos a resolver la ecuación diferencial que se encuentra aquí. Entonces, el tamaño que decíamos h, aquí en este caso va a ser delta x. Entonces, empecemos con la solución de la ecuación de calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la temperatura de x, t para todas las posiciones y todos los tiempos de mi sistema. Entonces, vamos a resolver mediante este esquema explícito, como decía, y se llama así ya que conozco las temperaturas del tiempo t, y con esas temperaturas ya conocidas, calculo la derivada con la posición. Entonces, aquí vemos que la longitud de mi barra mide 1 metro y vamos a encontrar cuál es la temperatura en la barra a lo largo del tiempo y la difusividad térmica es igual a 0.1. Entonces, estas son las condiciones iniciales que tenemos para resolver el problema en donde en la temperatura inicial es igual a 1000 grados centígrados y sus condiciones de frontera vienen dadas en un tiempo 0 y en el tiempo L. Entonces,
Es decir, que los extremos están más fríos que en el interior de la pieza, ¿no? Ahora, aquí nosotros tenemos el vector de posiciones que está aquí. Este es el vector de posiciones en el que nosotros vamos a encontrar la temperatura tanto en la posición 0, en la 0.25, en la 0.5, en la 0.75 y ahora. Esta ecuación de aquí simplemente es otra manera de expresar la ecuación que ya había mencionado anteriormente. Simplemente esta la vamos a utilizar así para poder realizar el problema. Entonces, algo que hay que tener en consideración es de que esta ecuación, en esta parte de la ecuación, nosotros tenemos que hallar que esto no sea negativo, ya que no nos va a dar una buena respuesta y no nos va a converger el método. Entonces aquí, si nosotros expresamos esta desigualdad, nosotros vemos que debemos elegir un paso de tiempo óptimo. Entonces, en el cálculo debemos ver cuánto es esto de aquí y con ese valor vamos a elegir qué paso de tiempo elegir en nuestra simulación. O sea, si pongo uno muy grande, no va a converger, es decir, que tengo que poner uno pequeño. Entonces, estas condiciones de frontera con esta ecuación nos van a servir bastante para lo que es el resolver el problema ya con el algoritmo de Python, en Python. Para ello, vamos a dirigirnos a Python. Okay. Aquí tengo yo mi algoritmo, que está muy sencillo, la verdad. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es ingresar los datos, la longitud del sistema de la valla, la difusividad térmica, discretizamos, es decir, cortamos en n nodos, voy a crear mi vector de posiciones en donde se van a encontrar los nodos, también hallamos mi dx, que es mi h, como decíamos. Entonces aquí lo que ponemos son las condiciones iniciales, lo que va al inicio del problema, la temperatura inicial del sistema, cuántos nodos voy a poner en la matriz, etc. Ahora aquí en condiciones de frontera también ponemos las condiciones que nos daba el problema. Ahora, algo que decíamos que era importante era el criterio de estabilidad. Entonces aquí vamos a calcular el paso de tiempo estable, es decir, que solo puedo elegir pasos de tiempo menores a 0.3. Esto me salió un poco antes. Entonces, si yo elijo valores mayores, no va a converger. Por lo cual, aquí yo voy a poner que 0.1. Entonces, este de aquí es el tiempo hasta el cual va a seguir calculando, vamos a almacenar los resultados de los cálculos, etc. Y aquí lo único que vamos a hacer es ya resolver lo que es la ecuación diferencial en diferencias finitas. Aquí está la ecuación. Aquí simplemente vamos a guardar los valores que vamos obteniendo para así volver a seguir resolviendo y seguir obteniendo los valores. Algo que le he hecho es una animación para ver cómo está cambiando la temperatura, cómo se está enfriando la barra. Entonces aquí simplemente le voy a dar y ahí vemos claramente cómo en el tiempo ya se va enfriando la barra, lo que obviamente tiene razón. Y eso sería todo. Gracias.